Alumnos, sean todos bienvenidos a esta clase de física donde abordaremos un nuevo tema, la cinemática. Como podemos ver, la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la fuerza que los produce. Debemos tener en cuenta que el movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. Este puede ser recto, como se observa en la imagen. El movimiento que tiene el motociclista describe una línea recta. Está también el movimiento circular, que es aquel cuya trayectoria es una circunferencia. Este tipo de movimiento lo tiene un abanico, la rueda de un motor, el movimiento de las agujas del reloj y el que podemos observar en esta imagen, el juego de la estrellita. El movimiento elíptico sigue una figura cerrada, pero con polos alargados, como el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Este lo tiene nuestro planeta Tierra. Además del movimiento elíptico, la Tierra describe un movimiento de traslación con una trayectoria elíptica que nos permite vivenciar las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. De igual manera, presenta un movimiento de rotación, el cual origina el día y la noche, con una duración de 24 horas. Estos movimientos que estamos estudiando los podemos calcular, es decir, podemos saber mediante una fórmula matemática cuántas vueltas da un abanico en un segundo, qué velocidad experimenta la Tierra en su movimiento de rotación o qué distancia ha recorrido una persona que se ha trasladado de Santiago a La Vega. Para esto tenemos las magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares quedan definidas mediante un número y su unidad de medida. Por ejemplo, el tiempo, la masa, el volumen, la rapidez, la distancia y la densidad. Las magnitudes vectoriales, en cambio, además de tener un número y su unidad de medida, también indican dirección y sentido. Ejemplo de estos son la velocidad, el desplazamiento, la aceleración y la fuerza. Las magnitudes vectoriales se calculan mediante vectores, que son segmentos de recta que poseen un módulo, dirección y sentido. El módulo es el número. Imaginemos un avión que para despegar necesita recorrer una distancia de 1800 metros. Este es el módulo. El sentido indica hacia dónde se dirige y se representa por una flecha al final del segmento. La dirección del vector está dada por el ángulo con respecto al marco de referencia. Con el mismo ejemplo del avión, podemos decir que este, luego de recorrer 1800 metros, necesita un ángulo de inclinación de 45 grados para cambiar de dirección. ¿Cuándo usamos vectores en nuestra vida cotidiana? Pues al momento de hacer una fuerza o cuando se realiza cualquier movimiento que sea recto. Los vectores se pueden sumar y para esto existen varios procedimientos. En este caso tenemos la suma de vectores por el método del triángulo. Cuando hay una suma de un vector A y un vector B, procedemos a colocar ambos vectores de manera que el origen del segundo coincidan con la cola o la flecha del primero. Trazaremos una línea desde el punto de partida del primer vector hasta el punto de la llegada del siguiente, dando como resultado un vector resultante, sumando A más B es igual al vector resultante. Observemos la primera imagen. Nos vamos a enfocar en la velocidad del cometa y el aire, los cuales presentan sentidos opuestos. Cuando esto sucede, los vectores se restan. Para realizar esta operación procedemos a colocar ambos vectores, unos encima de otros,
como lo observamos en la segunda imagen. El resultado de la resta será igual al vector llamado resultante. Otra forma de calcular los vectores es mediante el método del paralelogramo. Este consiste en colocar los dos vectores de manera que el origen del primer vector coincida con el origen del segundo, respetando sus propiedades. Luego, trazamos líneas paralelas a ambos vectores y al final trazamos una línea que parta del punto de origen hasta el punto de intersección, siendo este el vector resultante. Este es un método gráfico. Si lo calculáramos con una regla, nos daría una cantidad exacta al resultado del método analítico. También podemos encontrar la resultante mediante el método analítico, usando el teorema de Pitágoras, cuya fórmula es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2a por b por el coseno del ángulo. Veamos el siguiente ejemplo. Veamos lo que sucede en el siguiente ejemplo. Los estudiantes de segundo están jugando béisbol contra los estudiantes de tercero. Jonathan es el receptor y se percata que los corredores que están en primera y segunda base han salido corriendo robando las dos bases al mismo tiempo. Él lanza la bola al jugador que está en tercera base justo a tiempo para dar out, y luego este lanza la bola a toda velocidad hacia el jugador que está en la segunda base, logrando un doble play. Si entre home play y la tercera base hay una distancia de 90 pies y entre la segunda y tercera base también hay 90 pies, determina el valor de la distancia y el desplazamiento de la bola usando el cálculo con vectores mediante el método analítico. Debemos recordar también que entre las bases y home plate se forma un cuadrado perfecto, por lo tanto, el ángulo de inclinación va a ser de 90 grados. Ahora tenemos dos vectores. El vector A, que corresponde al movimiento de la bola desde home plate a tercera base, y el vector B, que va desde tercera base a la segunda, ambos con una distancia de 90 pies y separados con un ángulo de 90 grados. La distancia es igual a la trayectoria recorrida, es decir, 180 pies. El desplazamiento es aquella línea que une el punto de partida con el punto de intersección, y encontramos su módulo mediante el método analítico. Sustituimos en la fórmula del teorema de Pitágoras, dando como resultado 127.3 pies. Con el método del paralelogramo, daremos una escala en nuestros cuadernos y podemos verificar que ambos resultados coinciden. Gracias por tu atención, espero encontrarte pronto con otro tema de física.